Profesor Francisco, me silencio desde este momento, por favor, la bienvenida y arrancamos, por favor. Ya. Bueno, muy buenas tardes, son las 6:12 de la tarde de hoy, viernes 20 de marzo. El Colegio de Abogados Penalistas tiene el gusto de nuevamente continuar con este ejercicio, de demostrarle al país y a la judicatura cómo se pueden realizar las audiencias virtuales. Hoy quisimos hacerla en vivo para que pueda el público comparecer y participar de este debate. Vamos a tener hoy la audiencia de acusación. La audiencia de acusación estará dirigida por la doctora Dalila Henao en condición de juez. El doctor Marlon Díaz asume la defensa. El doctor Andrés Felipe Caballero asume el rol del fiscal y el doctor Gustavo Eduardo Ramírez asume el rol del Ministerio Público. Una bienvenida para todos. Esperamos que este ejercicio resulte muy provechoso para ustedes y recuerden, continúa mañana el ciclo de conferencias a las 10 de la mañana, la selección de tutelas en la Corte Constitucional. Bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por sus aportes y no olviden, la próxima audiencia la pueden hacer ustedes. Bienvenido, le damos la palabra a la directora de esta audiencia, la doctora Dalila Henao, en su condición de juez del circuito. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias, profesor Francisco. Bueno, buenas tardes para todos y para todas las presentes en este audiencia pública el día de hoy, 20 de marzo de 2020, en la ciudad de Bogotá, siendo las 6:15 de la tarde, entra en audiencia de formulación de acusación el juzgado penal del circuito dentro del radicado 110010. Súbele un poquito. Ok, acá 110016, ¿está mejor? 2020-0074 en la causa que se adelanta en contra del señor Andrés Felipe Caballero. Manos libres, doc, perdóname. Hola, ahora sí, ¿me escuchan bien todos? El señor Andrés Felipe Caballero por los delitos de lesiones personales en grado de tentativa, violación de medidas sanitarias, propagación de epidemia e injuria por vía de hecho. Para el efecto, se procede a verificar la presencia de las partes en esta audiencia. Por favor, la fiscalía, ¿quién nos acompaña? Su señoría, muy buenas tardes. Les saludo el señor fiscal Julio Enrique Acosta Durán, con cédula de ciudadanía 123456 de Choachí, Cundinamarca. Soy el fiscal 10º delegado, actúo en reemplazo del doctor Francisco Bernate, quien actuó como fiscal en las audiencias preliminares concentradas. Previamente, de manera oportuna, a su correo electrónico envié la resolución de nombramiento y de reemplazo para asumir en propiedad este caso a partir de este momento procesal. Su señor. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Por parte del Ministerio Público, ¿quién nos acompaña? Muy buenas tardes, le habla a todos los presentes virtualmente en esta audiencia, Gustavo Eduardo Ramírez Barreiro, procurador 49 adjunto, y mis datos e identificación ya se encuentran entregados a la Secretaría de Su del Paso de manera virtual mediante el correo electrónico que me fue suministrado, señora jueza. Muchas gracias, señor procurador. Por la defensa técnica, ¿quién nos acompaña? Buenas noches, su señoría. Un saludo para usted y los demás intervinientes en esta audiencia. La defensa del ciudadano Andrés Felipe Caballero la ejerce quien le habla, Marlon Fernando Díaz Ortega, identificado civil y profesionalmente, como constan los documentos que le envié vía correo electrónico al email del despacho, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Muchas gracias, señor defensor. Aprovecho para preguntarle por la presencia del señor acusado que no se encuentra en esta videollamada. ¿Qué sucedió con él? Su señoría, él no fue cobijado con ninguna medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías que realizó las audiencias preliminares. Está en un control médico de aislamiento preventivo. Se encuentra en su casa y no tiene acceso a internet. Por esa razón no puede estar presente, pero por supuesto que se encuentra debidamente representado por el suscrito. Bueno, muchas gracias. Tal y como lo advirtieron todos los sujetos procesales, los documentos de verificación de identidad fueron remitidos previamente al correo electrónico oficial de este despacho y pues verificada la presencia de todas las partes y la legitimidad de las mismas para actuar, entonces se instala formalmente la audiencia, no sin antes preguntar a la Fiscalía quiénes figuran como víctimas en esta investigación, señor fiscal.
Su señoría, como víctima tenemos a la señora Liliana Gutiérrez. Perfecto. Y me permito preguntarle a todas las partes si han recibido y conocen el escrito de acusación y sus anexos. Fiscalía. Perdón, Ministerio Público. Doctor Sí, Gustavo. señora jueza, conocemos el escrito de acusación que ha sido entregado previamente por su secretaría de manera virtual igualmente. Perfecto. ¿El señor defensor conoce el escrito? Sí, su señoría, la defensa lo conoce. Bueno, de conformidad con el artículo 339 del Estatuto Procedimental, ¿advierten a alguno de ustedes una causal de incompetencia, recusación o Su nulidad? señoría, Sí, claro, sí, señoría, señor. la defensa quiere hacer una petición previo al inicio de la audiencia de acusación. Y es que, como quiera que estamos haciendo una audiencia con conexión virtual, que la misma se haga de manera reservada. Y para ello, si bien es cierto que la publicidad es uno de los principios que irradian este sistema, no es menos cierto que puede restringirse el acceso al público y medios de comunicación, y en este caso a cualquiera que se pueda conectar de manera virtual, principalmente cuando, de conformidad con el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal, el acusado se le pueda menoscabar su derecho a un juicio justo. Y eso además desarrollado con que se puede sacrificar el interés de la justicia, porque los medios de comunicación están ejerciendo un interés particular sobre este caso que puede justamente afectar su imparcialidad y afectar a la administración de justicia, y por esa razón le solicito que esta audiencia de acusación se haga de manera reservada. Señor defensor, corro traslado de su solicitud al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que se pronuncien. Por favor, señor procurador. Sí, señora jueza, esta Procuraduría estima que el señor defensor tiene absoluta razón por lo que él ha manifestado e igualmente por lo que sucedió en la iniciación de esta audiencia. Personas que quieran sabotear, es posible que lo hagan y impidan que se haga la transmisión. Y eso obviamente perjudicaría a la administración de justicia, perjudicaría los derechos de las partes y también influiría negativamente en los aspectos que tienen que ver con la celeridad y con la imparcialidad de la justicia en este caso. Gracias, señor procurador. Por favor, señor fiscal, se pronuncia frente a la solicitud de la defensa. Su señoría, de manera tajante, le solicito que se oponga a la solicitud presentada por el señor defensor, lastimosamente coadyuvada por el Ministerio Público. Estamos en unos tiempos de crisis, unos tiempos difíciles donde la sociedad merece saber qué es lo que está ocurriendo con estas personas. El señor Andrés Felipe Caballero se encuentra procesado por delitos de una entidad tal que afectan a la sociedad de manera contundente, porque estamos hablando de un delito de propagación de epidemia, estamos hablando de violación de medidas sanitarias, y aquí se puede satisfacer el derecho, el principio de publicidad sin que se torpedee el desarrollo de esta audiencia. Su secretario ha sabido controlar a las personas que asisten de manera virtual, bloqueando sus sistemas de video y audio para que solamente las partes e intervinientes puedan hacer presencia de manera virtual y se pueda desarrollar de buena manera la audiencia. Así que les solicito de manera tajante que se oponga a esa solicitud y permita que la sociedad conozca esta audiencia en vivo y en directo. Debo advertir al señor defensor que no encuentra esta juez de conocimiento razón suficiente para declarar esta audiencia como privada, toda vez que no nos estamos refiriendo a asuntos de menores de edad, delitos sexuales. Muy por el contrario, nos encontramos en una situación en la que debemos garantizar la publicidad y el debido proceso a las personas, tanto así que pues consideramos prudente hacer esta transmisión vía streaming para que la gente pueda conocer y que la administración de justicia siga estando al alcance de las personas, por lo cual se niega la solicitud de la defensa y se procede con conceder el uso de la palabra para que ustedes me comuniquen si encuentran o advierten alguna causal de incompetencia, recusación o nulidad. Entonces se ordena continuar con la diligencia conforme al artículo 339, señor fiscal. Su señoría, este fiscal no tiene ningún reparo
en este sentido. Gracias. Señor procurador. No tiene ningún inconveniente ni ninguna observación, señora jueza. Señor defensor. Señoría, el traslado que se nos da está previsto en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal y es para definir si su despacho es competente para conocer de este asunto. La defensa considera que sí, tanto por la naturaleza del mismo como por el lugar de ocurrencia. Desconocemos cualquier causal de impedimento que nos pudiera generar recusación sobre su señoría, pero la defensa sí va a hacer un planteamiento de una nulidad que se originó desde la audiencia de formulación de imputación inclusive, la que sustentaré en el momento en que su despacho lo disponga. Perfecto, señor defensor. Considero entonces prudente que inicie con el desarrollo de su solicitud de forma inmediata. Gracias, señoría. Para la defensa es bastante complejo afrontar un caso como el que nos trae en este momento con el señor André Felipe Caballero, cuando se advierte que desde la audiencia de formulación de imputación se vulneraron de manera abierta sus garantías fundamentales. Y tal vez podríamos guardar silencio en esta oportunidad y esperar para capitalizar los errores de la Fiscalía al momento en que se profiera sentencia, porque una de las posibilidades es que si hay errores en la formulación de imputación desde el punto de vista fáctico de manera principal, los debe cargar el ente acusador al momento de que se dicte una sentencia que tiene que ser absolutoria. No obstante, esta defensa, revisando el asunto, considera que la solución no puede ser esa, porque en este preciso evento se vulneran no solamente el artículo 250 de la Constitución Política con la modificación que se introdujo en el Acto Legislativo 03 de 2002, porque la Fiscalía solamente puede formular imputación por los hechos que revistan las características de un delito. Y aquí en ese análisis encontramos que ni siquiera la Fiscalía satisfizo esa inicial carga de que los hechos por los cuales formuló imputación tuvieran esa característica. Y eso vulnera de manera abierta el artículo 29 de la Constitución Política también, en lo que tiene que ver con el principio de legalidad, porque nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Y además encuentra desarrollo legal, entre otras normas, en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, como una nulidad por violación de garantías fundamentales. Me dispongo a desarrollar el asunto y voy simplemente a hacer mención a dos jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia que me parecen que son hitos sobre este asunto de los hechos jurídicamente relevantes. Y creo que la posición de la Corte Suprema en su sala de casación penal es pacífica, que van desde la sentencia con radicación 44.599 del 8 de marzo de 2017 hasta la providencia 51.007 del 5 de junio del año 2019. Y todas las que se han producido alrededor del asunto, que son conocidas por todas las partes intervinientes y, por supuesto, por su señoría. ¿En qué consiste básicamente la vulneración que se realizó por parte de la Fiscalía? Señor defensor, perdí la comunicación con usted. Relevantes es devolvernos a la audiencia de formulación de imputación y saber qué ocurrió allí. Porque es que la congruencia no solamente es entre la sentencia y la acusación, sino que no se puede acusar por nada que no se haya imputado. Sobre todo no se puede acusar desde el punto de vista personal y desde el punto de vista fáctico. Desde el punto de vista personal estamos ante la misma persona, mi poderdante André Felipe Caballero. Pero desde el punto de vista fáctico, desde el principio no se sabe de qué se tiene que defender el señor André Felipe. Se vulnera su derecho a la defensa, que también desciende desde el mismo artículo 29 de la Constitución Política, pero específicamente en el literal H del artículo 8,
porque no se sabe cuáles son los cargos ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y me explico, su señoría. Al revisar la audiencia de formulación de imputación, de lo único desde el punto de vista fáctico que se le imputa a mi poderdante es haberse quitado un tapabocas y haber tosido, según el fiscal que imputó de manera desafortunada en esa audiencia, para agredir a una azafata o una persona de la aerolínea. Y uno podría decir, sí, se dijo que la fecha era 18 de marzo, se dijo que era el aeropuerto del Dorado, pero no se dijo en qué parte del aeropuerto del Dorado exactamente. No se dijo cuál fue el comportamiento que se le endilga a él. Con unos problemas además que tienen que ver con la calificación jurídica, pero que considera la defensa que vulneran no solamente el principio de legalidad, el derecho a la defensa, sino incluso hay vulneración completa de otro principio que es el non bis in idem. Y vamos por partes. Por ejemplo, y quiero partir simplemente de allí. Uno de los delitos que se le imputa es el violación de medidas sanitarias. Y aquí yo no estoy, que quede claro, porque la fiscalía lo primero que va a decir es que yo me estoy metiendo con la calificación jurídica y esa es relativa. No, señor. Yo lo que quiero decir es que la violación de medidas sanitarias no tiene ningún soporte al momento de la formulación de imputación desde el punto de vista fáctico. Es un tipo penal en blanco. ¿Cuál fue la medida sanitaria que se violó? Entonces, cuando uno va a todas las resoluciones que ha expedido el Ministerio de Salud, a las que ha expedido el presidente de la República los decretos, encuentra que, y además era labor que debía hacer la Fiscalía que ni siquiera hizo, había dicho es que usted vulneró tal medida de control sanitario, pero cuando uno la revisa no aparece ninguna medida que sea quitarse el tapabocas, que con eso se esté violando una medida sanitaria. Pero además, como la Fiscalía no cumplió con esa carga de decirnos cuál era, en cuál resolución estaba y a qué correspondía, pues necesariamente queda ese tipo penal de reenvío sin que se pueda saber de qué nos tenemos que defender. Y eso vulnera abiertamente todos estos caros derechos fundamentales. La imputación que se hace por la propagación de epidemia, que es el delito del artículo 369, y vuelvo, desde el punto de vista fáctico no tiene ningún soporte, porque es que lo mínimo que tenía que determinarse, por ejemplo, era que mi poderdante era positivo del COVID-19 o que se estaba esperando su práctica o que había alguna razón por la cual él podía, de manera tentada, porque allí se utiliza el dispositivo amplificador del tipo, propagar una epidemia. Pero ¿cuál era la epidemia si él no es portador? A estas alturas, al momento de la acusación, está claro que ni siquiera es portador. Es decir, se le hicieron los debidos exámenes y todos dieron negativo. Entonces, tentativa, ¿cómo va a propagar una enfermedad que él no tenía? ¿Y qué decir del delito que se le imputa de tentativa de lesiones personales? El señor fiscal, yo nunca había visto en la historia judicial de Colombia que se dijera que había tentativa, que yo sé que desde el punto de vista dogmático es posible, pero el delito de lesiones personales cuando es un delito de resultado. Pero lo peor, que era tentativa, se le aplicaba 111 y 112 del Código Penal, una incapacidad para trabajar, pero que todavía no tenía el dictamen, y el dictamen todavía no lo tiene. Pero además de 30, de 90 días, ¿cuál era? Por esa razón, considero también que se vulnera abiertamente el principio de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso. Y finalmente, nada se dijo al momento de formular imputación sobre el punible de injuria por vía de hecho. Solamente hay una mención, maltratar con gestos, pero no da ninguna explicación ni cuáles fueron los gestos ni cómo maltrató de ninguna manera. Y si vamos incluso a las circunstancias genéricas de agravación punitiva que le fueron imputados, ninguna tiene tampoco soporte fáctico y considera la defensa que eso vulnera abiertamente los derechos fundamentales. Considero que se satisfacen además en mi postulación los principios de trascendencia porque se afecta las garantías fundamentales, el principio de instrumentalidad de las formas porque no hay una manera de que ese acto haya cumplido algún propósito, ese acto de formulación de imputación, justamente por la vulneración del derecho de defensa. Estamos invocando una causal taxativa, que es la violación de garantías fundamentales. Yo no fui la defensa desde el punto de vista de quienes la hemos ejercido a lo largo del proceso, no fuimos causantes de esa situación, por lo tanto se satisfacen los principios de protección y convalidación,
No existe otro mecanismo para corregir esto. Nos vamos con un caso donde no hay hechos jurídicamente relevantes y eso debe ser, de acuerdo a lo determinado por la Corte Suprema de Justicia, debidamente controlado en este momento. Y considero que el principio de acreditación se cumple completamente con la manifestación que hace. Yo sé que el tiempo es limitado y por esa razón, su señoría, le solicito que decrete la nulidad desde la audiencia de formulación de imputación, porque aunque el juez no puede hacer un control material, no puede darle cabida a exabruptos jurídicos, que es lo que ocurrió en este caso, y lo digo con todo respeto, con el juez de control de garantías que allí intervino, con las personas que intervinieron en esa audiencia, y su señoría tiene en este momento que corregir la actuación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Corro traslado de esta solicitud al Ministerio Público para que se pronuncie al respecto. Doctor Gustavo. Doctor Gustavo, por favor, quite el silencio de su micrófono, que no le escuchamos. Ahora sí. Sí, señora, ya, muchas gracias. Señora jueza, la Procuraduría, por intermedio del suscrito Procurador 49 adjunto, quiere hacer previamente a su solicitud algunas precisiones. Y es que, en primer lugar, parece que la comunidad jurídica colombiana y entre los jueces y los fiscales específicamente, hay desconocimiento de las normas que deben aplicarse en estos momentos de crisis sanitaria. Como bien lo dijo el representante de la defensa, se mencionaron aparentemente algunas normas como violadas por parte de la persona indiciada, pero sin embargo de ninguna manera se precisaron esas normas ni se especificó la conducta en sí. ¿Y esto a qué viene, señora jueza? A que existen una normatividad previa a la situación presentada, que es el decreto 780 de 2016. Este decreto que es, digamos, la ley marco que se debe utilizar en los casos como en los que nos ocupa de medidas sanitarias y de crisis y de situaciones como las que actualmente vivimos. Existe unas normas específicas precisas que ordenan a determinadas autoridades y a determinados estamentos que hagan o omitan algunas circunstancias. Y específicamente existen unas situaciones como las medidas sanitarias que en dicha normatividad están en el artículo 2.8.8.1.4.3, que se refiere a las medidas sanitarias. Las leo muy por encima porque es supremamente importante para la conclusión que este Ministerio Público hará. Y es que con el objeto de prevenir o controlar la ocurrencia de un evento o la existencia de una situación que atente contra la salud individual o colectiva, se consideran las siguientes medidas sanitarias: preventivas, de seguridad y de control. A. Aislamiento o internación de personas y animales enfermos. Cuarentena de personas y o animales sanos. Vacunación y otras medidas profilácticas de personas y animales. Control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, vectores y reservatorios. Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas y otras muy precisas. Y la resolución 385 de marzo 12 de 2020 prevé algunas situaciones y sanciona algunos comportamientos. Y lo que fue expresado por la Fiscalía en su momento fue el 2.7 de dicha normatividad, que ordena a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Con esta premisa, señora juez y personas presentes en esta audiencia, es absolutamente claro
que la defensa tiene absoluta razón. Aquí estamos ante una incoherencia sustancial de la imputación y de la acusación. Estamos ante la ausencia absolutamente total de verificar y de establecer unos hechos concretos y una norma típica violada, que en este caso, como bien lo dijo el señor defensor, se trata de un delito en blanco que se remite a unas conductas descritas en otra normatividad, y la Fiscalía pecó grandemente por la ausencia de establecer estas situaciones. Además de ello, si bien la normatividad no le expresó, no dijo cómo encajaba la conducta en estas normas que eventualmente podrían ser las violadas, tampoco tenemos que expresó unos hechos relevantes, serios, concretos y precisos. No tengo que repetir más porque ya el señor defensor lo dijo con claridad. Los hechos que se narran no tienen absolutamente ninguna trascendencia. Y si por simple metodología, por simple observación, comparamos esa descripción fáctica incompleta que se hizo por parte de la Fiscalía frente a las normas que acabo de transcribir, de leer y que posiblemente serían las aplicables, tenemos que no encajan absolutamente nada. Este señor, esta persona, este procesado, este indiciado, pues no estaba en ninguna de las circunstancias de las que hablan las normas a que nos hemos referido. Ni siquiera se sabe, ni se presume, ni se sospecha de que era portador del virus. Simplemente parece ser que hizo una acción que podría tener unas consecuencias policivas, unas consecuencias administrativas sancionatorias, pero de ninguna manera podría ser relevantes para el derecho penal. O sea que estamos ante una acusación anfibológica donde la situación que se presenta es absolutamente equívoca. Y si esa situación es tan equívoca que lesiona gravemente el derecho de defensa, porque el defensor, tanto el defensor contractual como la defensa material, ¿qué podrían hacer para defenderse? ¿Qué camino podrían tomar? No hay ningún camino que puedan tomar porque no sabrían a qué hacer. No se sabe cuál de todos los caminos y cuál de todos los delitos tiene una base fáctica y una base normativa para que encajen esas normas. Entonces, muy respetuosamente, esta Procuraduría solicita que se decreten a la unidad, no a partir del acto de notificación, sino a partir de el auto que legalizó la imputación. Es todo, señora jueza. Muchas gracias, señor procurador. Finalmente corro traslado al señor fiscal, el doctor Julio, para que por favor se manifieste de cara a la solicitud que eleva el señor defensor y posteriormente se pronunciará esta juez. Su señoría, gracias por el uso de la palabra. Quiero decir que este delegado fiscal recibe con absoluta sorpresa y con absoluta decepción esta posición manifestada por el defensor Marlon Díaz. Yo quiero decirle en primer lugar que si le parece muy compleja la imputación, pues que simplemente se retire del caso si no se siente capaz, pero esta fiscalía de ninguna manera ha vulnerado el derecho de defensa. Le pido por favor que requiera al señor fiscal porque yo fui muy respetuoso en mi intervención y de verdad que él está tomando una actitud personal y creo que eso no se trata de esta audiencia. Doctor, por favor les pido a todas las partes presentes que nos limitemos a desarrollar con normalidad esta audiencia y por favor que utilicemos unos términos que no hieran a las demás partes. Gracias. Señor, yo considero que he sido respetuoso, pero trataré de moderarme en mi lenguaje para no herir al defensor Marlon Díaz. En primer lugar, quiero decir que esta fiscalía de ninguna manera ha vulnerado el principio de defensa, el derecho de defensa, por una supuesta imputación anfibológica, que es de lo que se ha acusado a este ente acusador. Su señoría, el defensor y el
señor delegado del Ministerio Público, le han mentido, porque usted podrá corroborar, si lee el escrito de acusación, que efectivamente sí se han descrito las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en el que ocurrieron los hechos. Se ha descrito el día, la hora, el momento, quiénes estaban presentes, absolutamente todo. Ahora, este señor defensor, digamos, no es concreto en cuanto a cuáles son los problemas que hay de la imputación, porque solamente se refiere a uno de los tipos penales y otros los menciona solamente de manera tangencial. Habla de la violación de medidas sanitarias. Si no se produce una violación de medidas sanitarias, esto puede ser resuelto de otra manera. El debate puede darse en sede de juicio oral, tendrá la oportunidad de probar que no existen tales medidas sanitarias, pero esta fiscalía considera que sí, y me parece desleal por su parte obviar que existen cerca de 17 documentos técnicos que se pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud y que han sido citados oportunamente por esta fiscalía en el escrito de acusación. Tenemos documentos técnicos sobre protección de la salud mental durante el brote de COVID-19. Tenemos lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario frente al SARS-CoV-2 o COVID-19 en Colombia, por solo citar algunos. Tenemos cerca de 5 circulares, entre esas circular conjunta 18 del Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo y Función Pública. Y tenemos nada más y nada menos que 5 resoluciones, solamente contándolas del Ministerio de Salud, sin contar las resoluciones y todas las medidas sanitarias que han adoptado, en este caso, por el lugar de ocurrencia de los hechos, la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Entonces me parece desleal que el señor defensor omita eso y pretenda dilatar esta actuación procesal devolviendo a la imputación, cuando en realidad estas situaciones las puede discutir en su momento en un juicio oral. Con respecto a la imputación que se hizo de lesiones personales en el grado de tentativa, aquí el defensor pretende dar una discusión dogmática y no es el momento. El defensor la puede dar luego, y si lo que considera él es que la lesión personal en grado de tentativa no es punible, es una discusión sobre punibilidad, no una discusión sobre si se puede imputar o acusar o no, porque el dispositivo amplificador del tipo está creado precisamente para tipos penales dolosos y de resultados. Sin embargo, esta fiscalía vino preparada para acusar al señor Andrés Felipe Caballero no en grado de tentativa, sino en la modalidad de delito consumado, porque hablando de lesiones personales que generan una enfermedad, porque como puede verificar en el listado de elementos materiales probatorios que nosotros hemos relacionado en el escrito de acusación, esta fiscalía aporta y está dispuesto a trasladar el examen que se le hizo por parte de la Secretaría de Salud, las autoridades competentes, donde demuestra que el señor Andrés Felipe Caballero dio positivo por este patógeno COVID-19 y asimismo contagió a la señora Liliana Gutiérrez con esta enfermedad. Entonces el señor defensor Marlon Díaz, de manera desleal, pretende que usted controle y usurpe la competencia que tuvo la juez de control de garantías que surtió las audiencias preliminares concentradas, que si bien no impuso una medida de aseguramiento, esa juez sí consideró que se encontraba formalmente imputado el señor Andrés Felipe Caballero. Y también, para terminar, me sorprende la actitud del Ministerio Público, que como representante de la sociedad aquí obvia sus deberes, y su señoría me permite también manifestarle cierta desconfianza con respecto a esta relación del señor Marlon Díaz y del señor Gustavo Ramírez, porque son ambos miembros del Colegio de Abogados Penalistas, se toman fotos juntos, y a mí me genera cierta desconfianza esta posición del señor procurador, que en su momento fue miembro del Colegio de Abogados. Señor defensor, permítame terminar mi intervención. por favor. Permítame orden, por terminar mi favor. intervención. No, Señor que fiscal, formule una por favor, queja orden. disciplinaria. Este no es el escenario para las manifestaciones que está haciendo. Por favor, a todas señoría, las partes permítame les continuar. pido orden. Señor fiscal, le permito continuar siempre y cuando no se manifieste de esa manera en esta audiencia, porque este no es el escenario para traer ese tipo de discusiones a colación. Entonces, si me permite, me indicará cuánto tiempo necesita para finalizar su intervención y poder proceder con la finalización de la audiencia. 20 segundos. Necesito 20 Ok. segundos. 20 Su señoría, la segundos. imputación fue clara.
lesiones personales que en esta acusación, si usted me permite realizarla en esta audiencia, en grado de probabilidad de verdad, ya lo tenemos como delito consumado, hablando de enfermedad, violación de medidas sanitarias, propagación de epidemia, injuria por vías de hecho y, por supuesto, con las circunstancias de mayor punibilidad que en su momento imputó debidamente, de manera correcta, el señor fiscal Francisco Bernate Ochoa. Por tanto, su señoría, solicito que despache de manera negativa la solicitud absurda del señor defensor Marlon Díaz y que también deseche la posición del Ministerio Público. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Procede entonces esta delegada a pronunciarse de cara a la solicitud elevada por el defensor en el asunto. Al respecto, pues es importante verificar en qué consiste la figura o la motivación anfibológica, es decir, aquella que admite más de un sentido o de una interpretación y por ende pues es lesiva del derecho a la defensa cuando se presentan básicamente tres circunstancias. La primera, indeterminación en el tipo objetivo, es decir, no se cumple con la exigencia de individualizar con claridad la modalidad delictual imputada. La segunda es la indeterminación en el tipo subjetivo, o sea, no se precisa si la conducta punible fue dolosa, culposa o preterintencional. Y la tercera es la indeterminación en la forma de intervención de la conducta punible, cuando pues al acusado le queda o no claro o le queda, mejor dicho, dudas sobre si lo acusan como autor, coautor, determinador, cómplice o interviniente. Dicho esto y pues ajustándolo al caso objeto de estudio, vale la pena indicar que en su formulación de imputación y la Fiscalía General de la Nación obvió el desarrollo de la carga argumentativa que sobre él recaía en materia de juicio de subsunción normativa frente a cada uno de los delitos que imputó, especialmente en lo que tiene que ver con los delitos de violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia. Frente al delito de lesiones personales, es preciso señalar que el señor fiscal indicó con suficiencia la forma de intervención del acusado, precisando que ésta se dio a título de autor. Sin embargo, obvió la individualización de la conducta imputada, no realizando un correcto juicio de adecuación normativa que exige realizar la descripción de las acciones que configuran la conducta, aún más cuando se sugiere que se desarrolló en modalidad de tentativa. Pues adicional a ello, tampoco se manifestó respecto al tipo subjetivo. Frente al delito de injuria por vía de hecho y las circunstancias de agravación punitiva del mismo, debe indicarse que el juicio de subsunción supone la relación lógica de la situación particular, específica y concreta con la previsión abstracta e hipotética de la ley, por lo que tuvo la Fiscalía la carga de argumentar el porqué del actuar del señor Caballero se desprende una conducta injuriosa, más no el medio para cometer otros delitos, lo que bien mencionaba señora juez, Ministerio Público. habla el secretario de la sala. Sí. Estamos teniendo un comportamiento que nos parece irregular por parte de un señor quien se ha identificado como Iván Cancino. Si usted lo dispone, vamos a proceder a excluirlo de la sala porque nos parece que necesariamente está haciendo manifestaciones irrespetuosas, por favor. Por favor, gracias. Necesitamos conservar la solemnidad de este acto, bien sea que se está desarrollando vía streaming o pues de manera virtual. Es un acto solemne que merece todo el respeto. Le agradezco a usted, señor secretario, la intervención. Así es, señoría. Entonces se deja la constancia de que se elimina de la sala virtual al señor Iván Cancino por tomar actitudes irrespetuosas y denigrantes hacia la judicatura. He procedido, muy amable. señora secretaria. Muy amable, señor secretario. Continúo con la intervención. Decía que pues del actuar del señor Caballero, la Fiscalía no indicó por qué se desprendía una conducta injuriosa y pues tampoco se indicó por qué era una conducta injuriosa y no el medio para cometer otro delito. Entonces debe recordársele al delegado fiscal que el uso de un enunciado de subsunción cumple pues entre otras finalidades la de declarar que un hecho jurídicamente relevante pues se adecua a una norma jurídica que lo determina. En la práctica jurídica, el desconocimiento de los hechos ha superado en algunos casos mediante mecanismos con los cuales es posible obviar información que falta dentro del proceso, como las presunciones legales, ya que estas permiten al juez conocer los hechos relevantes, conocerlos de otra manera. Sin embargo, los problemas derivados de la vaguedad se tornan indecidibles, ya que las palabras que califican al adolecer de cierto grado de certeza impiden determinar que una situación jurídica se ajusta a un determinado campo de referencia. En este caso, los delitos a acusar o quedan fuera de este campo de referencia, es decir, caen en una zona en la que es imposible determinar qué se cometió o
o finalmente se caen en una zona de imposible determinación jurídica y por ende no es posible ejercer un correcto derecho a la defensa. Adicional pues a estas precisiones, en lo que respecta a los delitos de violación de medidas sanitarias, tiene que indicarse, como bien lo indicó también el Ministerio Público, que es un tipo penal en blanco y por ende, al momento de realizar el juicio de adecuación típica, la Fiscalía debió referirse a las fuentes normativas pertinentes que completan el tipo e indicar cuáles fueron las medidas contrariadas. En ese sentido, ha sido amplia la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, me permito citar la sentencia 34.022 del 8 de junio de 2011, que indica que la atribución de un comportamiento reprochado como delictivo debe ser expresa, clara, precisa y circunstanciada como lo demandan los tratados internacionales, resultando ineficaces por obstrucción o imposibilidad de ejercer el derecho a la defensa los pronunciamientos genéricos, ambiguos, vagos, oscuros u omisivos de los cargos, como pues en este preciso momento lo estamos advirtiendo. Debo indicar que este despacho considera las garantías fundamentales al debido proceso y al derecho a la defensa, al advertir que la Fiscalía no delimitó de manera inequívoca y clara los hechos jurídicamente relevantes, como bien lo manifestaron tanto el defensor como el Ministerio Público, y la relación de estos con los delitos que se acusan, y obvio la determinación del ejercicio de adecuación típica, por lo que es preciso declarar o decretar por parte de este estrado judicial, permítanme un segundo, y realizando un control material del auto que declaró la imputación, el acto que declaró válidamente formulado el acto de parte, pues se declara realmente la nulidad del mismo. Entonces, siendo necesariamente aplicable el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, que contempla la nulidad por violación de garantías fundamentales como el derecho a la defensa y el debido proceso, el Juzgado Penal de Circuito de Bogotá resuelve primero acceder a la solicitud elevada por la defensa y coadyuvada por el Ministerio Público y por ende declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación por violación sustancial de los derechos al debido proceso y a la defensa del procesado. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se dispone retrotraer la actuación hasta el inicio de la audiencia de formulación de imputación, debiéndose fijar nueva fecha para la realización de la misma. Y tercero, contar con contra la presente decisión proceden los recursos de ley que deberán interponerse y sustentarse en la presente audiencia. Señor defensor, ¿tiene algún recurso? Señoría, conforme con su decisión. Ministerio Público. El doctor Gustavo Secretaria Ramírez. del Ministerio Público, en audio ya volvió. Señora jueza, de acuerdo con su decisión. ¿Y Fiscalía General de la Nación? Su señoría, por supuesto, interpongo el recurso de apelación. Señor fiscal, proceda a sustentar. Sí, señor. Su señoría, yo quiero empezar, digamos, tomando solo como ejemplo una de las tantas opiniones, y hablo en este caso el fallador de segunda instancia que me va a escuchar de manera oportuna. Solamente quiero empezar tomando como ejemplo una de las apreciaciones que hizo la señora juez Dalila Henao, y es que no se puso de presente en el delito de injuria por vías de hecho cuál era la ofensa. Y creo que esa ofensa, además de acreditada en este momento en grado de probabilidad de verdad, a través de un video donde se ve claramente al señor Andrés Felipe Caballero toserle en la cara a la azafata, también se encuentra corroborada a través de testimonios, como podrá verse más adelante. Pero ya partiendo hacia las consideraciones generales de mi recurso de apelación, yo quiero decir que la señora falladora de primera instancia, quien decreta esta nulidad, ha emitido opiniones acerca de casos. Su motivación para la decisión es irrespetuosa para el ente acusador y para la sociedad misma. La juez se ha dedicado a hacer un recorrido por las descripciones típicas, emitiendo opiniones que pudo hacer luego en un juicio oral y no en este momento para decretar una nulidad. Se adelanta entonces el debate y esta fiscalía queda realmente afectada con esa declaratoria de nulidad. Si bien la imputación por parte del señor Francisco Bernate, quien fue el fiscal delegado en esas audiencias de preliminares concentradas, pudo tener algunas fallas, esas fallas han sido por
a través del escrito de acusación. Entonces, esa motivación de primera instancia que declara la nulidad es irrespetuosa y vulnera el derecho que tiene el Estado a perseguir a los ciudadanos. Además, se convierte nada más y nada menos que en la promoción de la dilación, tanto que se ha luchado desde este ente acusador, desde todos los organismos estatales, para evitar que se dilaten los procesos y que continúen adelante. Y aquí lo que encontramos es que se va a retrotraer la actuación y eso termina afectando no solamente a este ente acusador que podría imputar nuevamente, sino también a la sociedad misma. Entonces aquí lo que está ocurriendo es una usurpación de la juez que en sede de audiencias preliminares concentradas manifestó que el señor Andrés Felipe Caballero se encontraba formalmente acusado. Pero además de eso, quiero solicitar que la señora juez Dalila Henao se declare impedida. A mí me acaba de llegar una información que, tenida en cuenta, encuadra dentro de esa causal quinta de impedimento, y es que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado, y el funcionario judicial. Y aquí sí está demostrado, señora Dalila Henao, quiero que así lo reconozca, que usted tiene una amistad íntima, no solamente con el señor defensor Marlon Díaz, sino también con el señor procurador Gustavo Eduardo Ramírez. Y quiero que no se me tome de manera irrespetuosa. Esto viene de tiempo atrás porque usted hizo parte del Colegio de Abogados Penalistas. Entonces, por la amistad íntima que existe y por las opiniones que ya usted ha hecho el caso, adelantándose al debate propio del juicio oral, usted debe declararse impedida. Y al fallador de segunda instancia le solicito que revoque tajantemente la decisión de la juez Dalila Henao de declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer esto hasta la audiencia de formulación de imputación. Muchas gracias. Perfecto, señor. Señor fiscal, disculpe. Entonces, corro traslado para que las demás partes se pronuncien frente al recurso que acaba de interponer la fiscalía y finalmente se decidirá sobre el mismo. Señor defensor. Señoría, la defensa solicita intervenir en último lugar después de que intervenga el Ministerio Público. Perfecto, no hay problema. Señor del Ministerio Público, doctor Gustavo, por favor. Señoría, doctor el secretario Gustavo, nuevamente habla, el señor el... procurador tiene el micrófono, ya tiene solamente. Señora jueza, extraña a esta procuraduría la conducta del señor defensor, quien es un brillante representante de nuestro gremio penalista, pero como no tiene ideas concretas y precisas para sustentar un recurso, pues está haciendo afirmaciones injuriosas, no solamente contra la señora jueza, sino contra defensa y procuraduría. Pues ya se verá en la actuación si es necesario que se le compulsen copias para investigar esta afrenta que está haciendo, pues, no solo a la judicatura, sino a la defensa y a la procuraduría. Pero en aras de descorrer el traslado correspondiente al recurso, pues en principio pensaría que el señor fiscal no lo sustentó debidamente, porque no tomó los argumentos de la señora jueza para rebatirlos, sino que se dedicó a hacer una crítica de lo que usted expresó, pero no rebatiendo los argumentos, sino tornando o haciendo argumentación respecto a cuestiones personales y a la forma en que usted expresó la decisión que hoy impugna. Dice el señor fiscal que en el escrito de acusación corrigió los errores del fiscal que hizo la imputación, pero realmente lo que yo veo en el escrito es que transcribió los mismos hechos que nada han sido relevantes y que además olvidó que, por ejemplo, en esa imputación
nunca se le puso de presente al procesado si el aceptar cargos le podía traer alguna consecuencia beneficiosa. Y eso pues es otra de las violaciones en que se incurrió, que a pesar de que el señor juez de garantías leyó rápidamente los derechos, de ninguna manera hicieron esas manifestaciones que obviamente también transgreden el derecho de defensa. Entonces, pues respetuosamente la defensa le solicita que declare desierto el recurso y de igual manera, pues que usted no se declare impedida porque no hay ningún hecho, ninguna circunstancia de las que menciona afrentosamente el señor fiscal que puedan impedir que usted continúe o que con el conocimiento de este proceso. Es todo, señora jueza. Muchas gracias, doctor Gustavo. Corro traslado entonces al doctor Marlon para que se pronuncie de cara al recurso. Gracias, su señoría. La defensa de manera principal, coadyuvando la posición del Ministerio Público, la que considero totalmente acertada, le solicito que en aplicación de las previsiones del artículo 179A, adicionado por la ley 1395 del año 2010, se declare desierto el recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, principalmente porque se trata de una argumentación totalmente insuficiente. Su despacho, de manera objetiva, de manera razonada, de manera muy puntual, expuso unos argumentos jurídicos sobre los cuales considera que se violaron garantías fundamentales desde la audiencia de formulación de imputación. Y el señor fiscal lo único que se limitó fue a decir que él tenía videos, entrevistas, incluso aceptó que justamente la imputación que había hecho el fiscal Uri, el doctor Bernate, no era el paradigma o el ejemplo de lo que debía ser una imputación en ley 906 de 2004, que no cumplía muchos de los requisitos, pero que estaba lo básico. Pero lo básico incluso, y termina metiéndolo ahora, es que se pretende imputar o acusar mejor por hechos que ni siquiera fueron objeto de imputación. A manera de ejemplo, y ni siquiera eso fue tocado en el recurso, pero sí en su intervención, que es que mi poderdante dio positivo, que es que mi poderdante contagió a una persona. Primero, eso no corresponde a la realidad, pero segundo es que nunca se formuló imputación por eso. El señor fiscal incluso, rompiendo con una obligación que establece no solo la Constitución política cuando establece su rol en el artículo 250, sino que se encuentra desarrollado de manera principal en el artículo 115 del Código de Procedimiento Penal, no cumple con el principio de objetividad que debe guiar su actuación. Está bien que tenga que ejercer un rol, que tenga que defender una posición, pero eso no le da patente para que trate a las partes intervinientes como desleales o que estamos dilatando, como lo dijo en su intervención. Incluso para de manera extemporánea, porque su señoría, cuando iniciamos esta sesión de audiencia, lo primero que se le preguntó al fiscal es que si tenía alguna observación de cara al traslado del 339 y dijo que ninguna. Y ahora viene en la sustentación de una apelación a hablar de una amistad íntima inexistente por demás entre su señoría y una parte de un interviniente en este asunto. Por eso vuelvo al punto inicial. Considero, su señoría, que debe declararse desierto el recurso de apelación por falta absoluta de sustentación. Yo creo es que ni siquiera es insuficiente, es falta absoluta de sustentación. No se atacó ninguno de sus argumentos. Usted habló de violación de derechos fundamentales, usted habló expresamente de por qué razón no se había cumplido con la carga de determinar los hechos jurídicamente relevantes y el señor fiscal en ningún momento atacó esa decisión. Perfecto, muchas gracias, señor defensor. Debo manifestar que pese a la insuficiencia argumentativa de el señor fiscal, esta funcionaria judicial concede el recurso en el efecto suspensivo.
y luego pues me pronunciaré, luego de resuelto el recurso me pronunciaré de cara a la recusación que ha realizado pues el delegado fiscal. Sin embargo, debo anunciar que inmediatamente vamos a hacer la audiencia pues, en la que se va a resolver el recurso, porque entiendo que el magistrado está listo para resolverlo. Señor secretario, por favor. Permítame la palabra unos 15 segundos, que deseo dar una información valiosa. Señor fiscal. Señoría, acabo de ser notificado, acaba de llegarme la información, así como me llegó la información acerca de la amistad íntima existente entre ustedes, de que el señor Francisco Bernate ha sido desvinculado de la entidad por no cumplir con las expectativas del nuevo fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa. Y además anuncio, para que tengan conocimiento, porque yo soy un hombre leal, un hombre correcto, un hombre vertical, que además de esto vamos a solicitar una nueva orden de captura en contra del señor Andrés Felipe Caballero por el delito de tráfico de especies, porque introdujo un hurón al país, que es un animal exótico y silvestre, y de eso ya la Fiscalía tiene conocimiento. Sin embargo, solamente lo dijo como información y que se proceda a resolver el recurso. Gracias. Gracias, doctor Julio. Entonces, como venía diciendo, concedo el recurso y señalo que sube este recurso al tribunal conformado por los doctores Sandra Ramón, José Fernando Mestre y Jaime Bernal, quienes harán la respectiva convocatoria para hacer la audiencia de solución del recurso interpuesto. Señoría, la secretaria interrumpe para que finalizada la diligencia me permite el uso de la palabra. Ya se encuentran listos los señores magistrados para resolver el recurso planteado. Perfecto, entonces siendo las 7:08 de la noche, finaliza esta audiencia y concedo la palabra al secretario para que nos indique el proceder. Gracias, señoría. Ingresa en estos momentos a la sala virtual el señor magistrado José Fernando Mestre, quien hace las veces de ponente de esta decisión, que como usted dice, en sala compuesta por la doctora Sandra Ramón y el doctor Bernal, ha tomado la decisión correspondiente. Doctor Mestre, la secretaría le habilita el audio para que por favor intervenga y resuelva el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la Fiscalía dentro de la presente actuación. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, en los últimos minutos nos hemos reunido en sala y hemos revisado tanto la decisión de primera instancia como la sustentación o el intento de sustentación que hizo el señor fiscal de la decisión de primera instancia y los traslados respectivos. Y hemos resuelto rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en atención a la absoluta falta de sustentación. Desafortunadamente, ha sido una práctica usual de la Fiscalía General de la Nación la de dedicarse a hacer diferentes manifestaciones que nada tienen que ver con la decisión y que realmente a lo que se han dedicado simplemente es a tal vez atacar individualmente a los funcionarios judiciales y a los demás sujetos procesales. En este caso, además, venir a plantear una solicitud de impedimento que realmente sería una recusación y que la existencia eventual de una recusación no implicaría, digamos, un defecto sustantivo de la decisión, sino simplemente implicaría eventualmente una falta disciplinaria de la señora juez, para la cual en todo caso pues se compulsarán copias ante el Consejo Superior de la Judicatura para que investigue, para el Consejo Seccional de la Judicatura para que investigue lo de su competencia, pero nada tiene que ver con el contenido de la decisión. Y lo que se pide de las partes, de los sujetos procesales cuando interponen un recurso, es que sustenten su apelación, su recurso, manifestando las razones concretas por las cuales no están de acuerdo con el contenido de la decisión. Y realmente, más allá pues, de una diatriba general, no se pudieron identificar esos aspectos concretos con los cuales la Fiscalía no estuvo de acuerdo, sino simplemente que no estuvo de acuerdo
a pesar de existir algunas cuestiones concretas que se hubieran podido plantear por parte de la Fiscalía, como que de cada uno de los cargos había diferentes consideraciones en relación con digamos, la imputación y las posibilidades de hechos jurídicamente relevantes individualizados, en fin, había muchos planteamientos, pero en atención a que nos vamos a concretar, y en sala se decidió así, a lo que supuestamente fue objeto de apelación y que no encontramos ninguna razón concreta para, digamos, analizar de fondo el recurso, entonces este será rechazado. Y se hace un llamado a la Fiscalía, que particularmente en esta audiencia estuvo bastante agresiva en contra no solo de la defensa inicialmente, sino posteriormente del Ministerio Público y de la señora juez, haciendo un llamado al respeto y a que utilice las oportunidades procesales de forma apropiada, pues no se trata simplemente, además de hacer anuncios de futuras imputaciones sobre cuestiones pues que realmente son absolutamente impertinentes, y hay que buscar y respetar los escenarios de la justicia para las cuestiones que están efectivamente diseñadas, y no para hacer de pronto búsqueda de aplausos o simplemente afirmaciones para la galería, seguramente buscando aprobación mediática. De manera que simplemente se toma la decisión de rechazar el recurso, declararlo desierto por ausencia de sustentación, y pues contra esta decisión no procede recurso alguno. Se da por terminada esta audiencia, siendo las 7:14 de la noche. Señor secretario. Señor magistrado, interviene el secretario de la sala para manifestar que, conforme se advierte en el documento que corresponde al acta o que contiene la decisión, existe un salvamento de voto por parte de la doctora Sandra Ramón. Doctora Sandra Ramón, de conformidad con el salvamento de voto, se le habilita el uso del micrófono para que por favor plantee el respectivo salvamento. Se silencia el micrófono del señor magistrado ponente, el doctor José Fernando Mestre. Señora magistrada Sandra Ramón, tiene el uso de la palabra, por favor. Le oímos perfectamente. Gracias, señor secretario. En primer lugar, esta magistrada, tal como usted lo acaba de señalar, hace un salvamento de voto respecto de la decisión que acaba de tomar la sala. Sin embargo, quiero hacer unas precisiones previas sobre el particular. Le llama mucho la atención a esta magistrada la manera y el trato en que se realizó la audiencia. Le llama la atención la manera en cómo se sacan a relucir situaciones de carácter personal que no es de recibo para la sala, y en eso creo que coincido con mis compañeros de colegiatura. La sala de audiencia no es un lugar de un espectáculo para que los diferentes funcionarios, independientemente del rol que ostentan, tengan que hacer manifestaciones de si pertenecen o no pertenecen a diferentes colegiaturas. Todos somos abogados penalistas y bajo ese sentido debemos brindarnos un respeto. El criterio de esta magistrada, escuchado atentamente las intervenciones y debo precisar que le llama la atención cómo, estando en plena audiencia, le llega información al fiscal de último momento, y con base en esa información de último momento decide hacer manifestaciones que resultan sorpresivas para las demás partes. Debe hacer la manifestación a esta magistrada, que le llama la atención como la juez no llama al orden, siendo la presidente de la diligencia. En ese sentido, sin entrar en el asunto objeto de apelación, quiero manifestar que los magistrados tienen el deber de llamar al decoro a quienes intervienen en las diligencias. En ese sentido, debe hacerse una compulsa de copias. En primer orden, para el fiscal, quien no solamente hizo unas manifestaciones deshonrosas, inclusive para la fiscal,
sino también para el delegado del Ministerio Público y la misma defensa. Esto no puede convertirse en situaciones de índole personal. Esto tiene que ceñirse exclusivamente al rol que cada uno de nosotros interpretamos. Puede que intervengan en colegios o que sean conocidos. Esa es una situación que es completamente difícil de manejar, porque todos los días nos vemos en las salas de audiencias, acá en el tribunal o en los complejos de Palo Quemado de Convida, pero ello no quiere decir por sí o per se que tengan que inhabilitarse entre ustedes. Entonces, esta magistratura sí ordena una compulsa de copias para el fiscal y dirigidas al Consejo Superior de la Judicatura de esta ciudad. En segundo lugar, y ya entrando en el fondo del asunto, escuchar atentamente la intervención que efectuara el fiscal, considera esta magistrada que sí debió haberse estudiado el fondo del asunto. Hizo unas precisiones respecto de la adecuación típica, hizo unas precisiones respecto a que efectivamente la persona que tosió en frente de la empleada de Avianca había resultado positivo para coronavirus. Quiere decir ello que le asistía razón a la Fiscalía General de la Nación para no solamente haber hecho una imputación, sino para haber continuado con la acusación. No entiende esta magistrada por qué mis compañeros consideraron que era indebida la sustentación efectuada por el fiscal, y en ese sentido dejo mi salvamento de voto. Por favor, continúen con el uso de la palabra. Gracias. Gracias, señora secretaria. En ese orden de ideas finaliza la diligencia. Señora magistrada, por favor. Señora magistrada, discúlpeme, tiene toda la razón. Mil excusas, señora magistrada. Hemos entonces terminado con el desarrollo de la diligencia y así las cosas. Entonces se habilita la salida de todos los intervinientes, siendo las 7:18 de la noche del día viernes 20 de marzo del año 2020. Muchas gracias a todos los presentes.